Estados Unidos aplica la máxima presión a Irán. Si no es con sanciones, ahora es contra científicos. El doctor Masoud Soleimani, científico iraní, experto en el conocimiento profundo de las células y quizá en el misterio del envejecimiento molecular. ¿El FBI lo sabía? ¿Es política o es ciencia pura? Lo que sea es que está preso en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué no lo liberan? Ya cumplió un año y Estados Unidos guarda total silencio en este episodio de terrorismo científico. Soy Roberto de la Madrid y esta noche desde el foco rojo del mundo, desde Oriente Medio, detrás de la razón. El FBI lo estaba esperando. Lo detuvieron cuando llegaba a Chicago proveniente de Irán. El gobierno de Irán afirma que así fue el arresto del doctor Masoud Soleimani en Estados Unidos en octubre del año pasado y puesto en custodia en un centro de detención en Atlanta. Él y dos de sus antiguas alumnas están acusadas de conspirar e intentar exportar hormona del crecimiento y materiales biológicos de Estados Unidos a Irán, sin autorización y en violación de las sanciones de Estados Unidos. Fue invitado por la mundialmente famosa Clínica Mayo. Ahí el doctor iraní terminaría una investigación sobre accidentes cerebrovasculares. Masoud Soleimani investigaba las células madre, hematología, medicina regenerativa y hormona del crecimiento, que interviene en el proceso de rejuvenecimiento. Fue profesor de la Universidad de Tarbiyat Modarres en Irán. Su exalumna fue detenida en Estados Unidos en 2016 cuando intentó llevarle a Irán proteínas recombinantes de Estados Unidos. Las proteínas luego fueron entregadas a Soleimani por otro ex estudiante suyo. Leonard Franco, quien se presenta como su abogado defensor, dice que este fiscal, Biakpak del distrito de Georgia, acusó al doctor Soleimani de ayudar a la exportación de materiales prohibidos, justo un mes después de que Trump reimpusiera las sanciones a Irán. Y que el fiscal lo mantuvo en secreto para que el doctor no se enterara hasta llegar a Estados Unidos. Si me preguntas qué motiva el caso, no lo sé. No estamos atribuyendo ninguna mala voluntad por parte del gobierno federal. No afirmamos que estén haciendo algo fuera de la ley. Pero todo está sucediendo en un contexto de crecientes tensiones entre Irán y Estados Unidos que no nos ayuda en absoluto. En Irán, la esposa pide justicia para Soleimani, que está en la cárcel por casi un año. مسئولین وزارت امور خارجه از اول در جریان امور ما قرار گرفتن. رایزنی‌هایی کردن و من تشکر می‌کنم ازشون به خاطر این، ولی از نظر من نتیجه در حقیقت مطلوبه. یعنی اینکه تا پروفسور سلیمانی آزاد نشده به نظر من کار خاصی انجام نشده. El gobierno de Irán dice que es una trampa, que invitan a los científicos, les extienden la visa y luego los atrapan alegando las sanciones de Trump, pero que todo es una medida política. El gobierno y la justicia estadounidense ha guardado silencio sobre el caso. Ahí está la investigación. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, como siempre. Ahí están los hechos y los documentos. Vamos directamente con nuestros invitados. El honor, como siempre,
Y el gusto, claro, Beatriz Lluvero, periodista, experta en los temas de Oriente Medio. Gracias, Beatriz, por estar aquí. Y Layos Asdí, el maestro Layos, analista político allá en Puerto Rico. Layos, gracias a los dos, siempre es un gusto verlos. Gracias. Beatriz, a ver, ¿qué tiene que ver un científico, la investigación de células madre y proteínas recombinantes y el FBI? Bueno, realmente con el FBI poco tiene que ver, más bien es con la política que está llevando la administración estadounidense respecto, pues bueno, a la guerra que mantiene, una guerra silenciosa contra Irán. Si bien es cierto que hemos visto, pues bueno, cómo Estados Unidos está presionando a Irán a través de las sanciones, a través de una guerra mediática, a través de la presión económica, comercial, también de un tiempo a esta parte, especialmente con la entrada de la administración de Donald Trump, hemos visto cómo el ataque hacia la élite científica iraní ha sido continuado, ha sido un goteo. No es el único caso, el de Masoud Soleimani, el de un científico que está en una cárcel estadounidense con una acusación un poco, pues bueno, tenue, sin una sentencia pública. Realmente no es el primer caso, y mucho tiene que ver con que, bueno, quien conoce al pueblo iraní sabe que realmente los iraníes destacan en varios aspectos, como las matemáticas, la física, las ciencias, son muy buenos, y realmente Estados Unidos está muy interesado en esta élite que además, pues bueno, no sé, quizá están incluso buscando secretos o bueno, un poco ver cuáles son las claves de ese desarrollo nuclear, o incluso en el caso del profesor Masoud Soleimani iban más dirigidos a una posible, pues bueno, un posible ataque bacteriológico, bioquímico, pero pues bueno, realmente no hay ningún indicio que lleve a pensar que el profesor estaba involucrado, ni mucho menos en este tipo de investigaciones científicas. Es más, el profesor Masoud Soleimani, como bien habéis comentado, era experto en otro tipo de materias relacionadas con las células madre. Bien. Layos, a ver, células, ciencia, un científico, prisión y FBI. Explícame esta ecuación. Bueno, el argumento de los americanos es que no se permite por las sanciones que reintrodujo Trump la exportación, dicen que es exportación, el hecho de que el doctor Soleimani, a través de su antigua alumna, pues quería obtener estas proteínas recombinantes, y dicen, según el periódico Guardian británico, que el valor por las sanciones de estas proteínas en Irán ha subido, se ha disparado a $40,000. Me imagino que por unidad, ¿no? Por tubo de investigación, vamos a decirlo así, se me escapa la palabra ahora, pero que en Estados Unidos se pueden comprar por $8,000. Ahora, el profesor Soleimani es un científico investigador con publicaciones que están disponibles en línea, una persona muy reconocida con el tratamiento de cáncer hematológico, con la cuestión de la investigación de las células madre, por ejemplo, y al parecer pues necesitaba de estas proteínas recombinantes para continuar con su investigación de células madres, porque según su abogado, pues de apellido Franco, él estaba tratando de producir un tratamiento para regenerar células, usando las células madre de tejido de partes del cuerpo que ya no estuviesen funcionando de una persona. O sea, como hasta cierto punto resucitar, digo, no era tejido muerto obviamente, pero partes del cuerpo, me imagino que pues extremidades o partes que ya no estaban funcionando adecuadamente, pues tratar de que volvieran a funcionar. O sea que es una investigación muy importante, no solamente para la medicina en Irán, diría para todo el mundo, ¿no? Para la medicina mundial, para el bien de la humanidad. Entonces, ¿qué dicen los americanos, los del FBI, ¿no? los del Departamento de Justicia? Que esto pues está prohibido, la exportación, era una exportación. Yo lo que diría es que no era exportación, porque otra cosa hubiera sido que se hubiesen obtenido estas muestras, estas proteínas recombinantes, para revenderlas después en Irán. Pero no era para eso, era para investigación, como parte de una línea, ¿no? De unas pautas de este científico bien reconocidas,
O sea que no es una cosa de comercio, sino es investigación. Y hay otras fuentes que hablan que realmente las sanciones americanas no impactan alimentos o medicinas, que no impactan a alimentos o medicinas. Esto no era una medicina, pero era parte de una investigación médica. Bien. Y entonces lo que han hecho, en mi opinión, es interpretarlo de una manera de mala fe, y eso mismo que tengan al científico incomunicado por un año sin un juicio es realmente una violación flagrante de los derechos humanos, y me haría pensar más en la Unión Soviética o el Estado Judío de Israel, que abusa los derechos humanos, que Estados Unidos, pero bueno, ya se ve que están al mismo nivel. Bien, a ver, Beatriz, querías decir algo, por favor. Sí, yo creo que dentro de todo este proceso hay dos puntos que habría que destacar. Primero, como bien indicó el rector de la Universidad de Tarbiyat Mudares, que es la universidad en donde realmente el profesor imparte clase, realmente no fue él quien adquirió directamente estas células, sino que hubo incluso una empresa mediadora, por lo que la acusación directamente sobre el doctor sería, en este caso, infundada. Y por otro lado, habría que destacar, todos estos hechos se producen en el año 2016. Las sanciones comienzan cuando la administración de Donald Trump llega al poder en 2018 y fueron levantadas durante... ¿Se nos congeló? Sí, yo escucho. Sí. Yo escucho. Oye, Lajos, a ver, es evidente que Estados Unidos le tendió una trampa, ¿no? Pregunto. 1. La acusación contra el doctor fue hecha un mes después de que Donald Trump le impusiera las sanciones, reimpusiera las sanciones a Irán. 2. Se mantuvo en secreto hasta octubre, cuando aterrizó el doctor en Chicago, porque si se entera no viajaría. 3. El día que llega el doctor son imputados 3 iraníes de estar traficando con material bioquímico, 2 de sus exalumnas y un tercer doctor iraní que sería el tío, al parecer, de una alumna del doctor. Preguntas. ¿El material bioquímico que llevaban a Irán necesitaba permiso para sacarlo de Estados Unidos? Y 2, ¿cómo relacionan a las alumnas y las sustancias con el doctor que llegaba justamente en ese momento a Estados Unidos? Bueno, claro, no conozco el detalle si estos materiales biológicos estarían bajo las sanciones. Yo diría que de haber comercio para revender, quizás sí, pero eso habría que ver en detalle, porque lo que he leído es que alimentos y medicinas no están cubiertos por las sanciones, y esto se podría interpretar, ya que era para fines médicos, para desarrollar medicamentos, tratamientos, se podría interpretar como material para fines médicos, aunque no fuesen medicinas. Eso pues habría que ver, pero el problema es que si las autoridades judiciales americanas no permiten que haya pues un proceso judicial en marcha, ¿no? Que haya pues un juicio, que haya una defensa, que haya pues digamos que se le permita al científico Soleimani hablar y exponer su posición. Yo lo que considero es que realmente era caerle encima por ser iraní, es mi interpretación, pero considero que hay unos prejuicios profundos por parte de amplios sectores en Estados Unidos, en el gobierno como en el sector privado de la opinión pública, que ya por ser iraní es culpable de algo. Entonces, claro, es algo así como el antisemitismo de los nazis alemanes antes de la Segunda Guerra Mundial y, claro, durante la guerra también, como se sabe lamentablemente lo que ocurrió. Pero aquí, pues, en este caso, siendo un científico que además venía a Estados Unidos a una clínica, ¿no?, para seguir con su trabajo, las señales, todo apunta a que no andaba en un proceso comercial, sino era simplemente pues como parte de su investigación. Yo diría, mi interpretación, pero eso habría que buscar en detalle, que su labor no implicaba violación de las sanciones, porque estamos hablando de material para investigación médica. Y ya que alimentos y medicinas no están cubiertos por las sanciones, según se ha dicho, esto podría interpretarse como algo que no era para fines comerciales, sino para fines médicos. O sea que, por eso ya, claro, los expertos. Esto es parte de la guerra de máxima presión de Donald Trump contra Irán, Lajos.
Bueno, podría ser, sí, parte de la guerra psicológica o simplemente una actitud de, en este caso, el Departamento de Justicia de caerle encima a un ciudadano iraní por ser iraní. O sea, un prejuicio por ser iraní. Y claro, ya piensan lo peor. Y que si quiere obtener algo de Estados Unidos para fines médicos, tiene que ser algo ilegal y tiene que ser algo siniestro. Bien, a ver. Y caerle el peso encima. Es mi interpretación. A ver, Beatriz, se cortó cuando estabas hablando, por favor, si gustas continuar. Sí, bueno, lo que estaba comentando es que es la importancia de los hechos. Primero, que fue el rector de la propia universidad en la que trabaja el profesor en Irán, la Universidad de Tarbiyat Mudarris, quien indicó que incluso ni siquiera fue el propio doctor el que realmente hizo la compra de estas células, sino que hubo una empresa intermediaria y por lo tanto la acusación directa sobre el doctor además sería infundada. Por otro lado, habría que destacar que todos estos hechos se producen en el año 2016. Durante la legislatura de Obama se levantan las sanciones a Irán y posteriormente fue con la entrada de Donald Trump en la legislatura del año 2018 cuando se vuelven a imponer las sanciones, por lo que incluso aunque se hubiera producido este intercambio comercial, no estaría supeditado a las sanciones, al periodo de sanciones. Y por otro lado me gustaría comentar, Roberto, el tipo de detención que ha sufrido este científico, que a mí me recuerda mucho a la detención, si os acordáis, de hace unos meses de la periodista y compañera de Press TV, que fue también detenida en un viaje que realizaba a Estados Unidos. Fue interceptada en el aeropuerto de San Luis de Lambert cuando se dirigía a ver a un familiar, a su hermano, si no recuerdo mal, que estaba enfermo, y fue además puesta en prisión, puesta bajo custodia en una prisión de Washington. No había ninguna acusación entonces formal hacia ella. Se dijo que había sido testigo supuestamente de un delito, pero realmente no se siguieron los cauces legales apropiados, y fue entonces cuando el ruido mediático que se generó alrededor favoreció a que además que ella, que tenía la nacionalidad estadounidense, pudiera salir de prisión y regresar a Irán. Es un caso que a mí me parece muy parecido al del profesor, que fue interceptado además durante el viaje en un chequeo, porque las autoridades estadounidenses en los viajes que se realizan a Estados Unidos mientras estamos volando realizan un chequeo de los viajeros, y pudiera parecer incluso pues eso, como lo que comentabas antes, ¿no? Parece que ha sido una trampa. Si lo hubieran sabido, obviamente, o hubieran tenido sospecha, no hubieran viajado. Es que lo estaban esperando en el aeropuerto, ¿no? Destacar que además me parece muy claro, lo estaban esperando en el aeropuerto, y me parece muy destacable el silencio mediático que se ha generado en torno a este caso. Es muy difícil encontrar realmente medios, sobre todo anglosajones, que se hagan eco de un caso tan relevante como es el del profesor, que es una figura internacionalmente conocida y que además había sido llamado por la Clínica Mayo, que es una de las mejores del mundo. Oye Beatriz, ¿qué derechos? Porque le extienden la visa para visitar Estados Unidos, pero ya era visa con trampa, ¿no? Porque vente para acá y ahí lo detienen. Y dos, ¿qué derechos están pisoteando con esta detención? Porque no le dan derecho a que el juicio se publique. Fue en secreto la acusación meses antes. Eso habla también de que podría haber una violación a los derechos humanos, y sobre todo y más que todo que tiene un año encerrado, sin juicio, sin sentencia y sin la posibilidad de tener por lo menos un arraigo domiciliario si es que es testigo o si es que es sospechoso. Claro, efectivamente, como comentas, lleva casi un año en prisión, una prisión provisional. Hay países, como por ejemplo Estados Unidos, Turquía también, que no tienen un límite para la prisión provisional, lo cual dice mucho de un país demócrata, ¿no?, como es Estados Unidos. En fin. Y por otro lado, también me llama la atención las dificultades que se ha encontrado en este proceso, por ejemplo, la embajada, para poder comunicarse con él, para hacerle llegar alimentos. La no información que ha habido acerca de su salud. El profesor Soleimani es una persona además que está enferma, que padece de un colon irritable, de una enfermedad de colon irritable, que ha perdido en este proceso alrededor de unos 15 kilos, que además su familia ha podido constatar que también ha tenido una gran pérdida de la visión que si miras el contexto de las circunstancias, pues puede haber sido también provocada por una falta de luz natural. No se sabe muy bien en qué condiciones, qué medicación se le está administrando. El juicio, como bien dices, no ha sido público.
público, no hay una sentencia tampoco pública, y por lo tanto todo este tipo de dificultades llaman mucho la atención de un país demócrata, ¿no?, como es él. Y hay algo que a mí me preocupa mucho, y es que además Estados Unidos es un país que, aunque bueno, agalarde de la libertad y demás, tiene ciertas cárceles y penitenciarías muy offshore. Por ejemplo, una de las más criticadas y donde siempre se pone el foco es en Guantánamo, pero donde está el profesor, en Atlanta, es también una cárcel muy dura, en donde está además recluido con presos, pues bueno, peligrosos. Bien, Lajos, dos preguntas muy rápido y muy interesantes. A ver, proteínas recombinantes, hormona del crecimiento, el material bioquímico pues es muy importante, pero sobre todo el conocimiento. El doctor Soleimani es un científico experto en todo esto. ¿Qué posibilidad hay de que Estados Unidos quiera usar al científico para desarrollar experimentos, por ejemplo, para descubrir el antienvejecimiento o la inmortalidad? Bueno, de eso no sé, pero podría ser que lo tienen incomunicado porque lo están presionándolo probablemente incluso, como se ha visto en Guantánamo, con métodos que podrían rayar en la tortura para ver si le quiebran para que confiese todo lo que ellos quieran que confiese, o sea, para que se inculpe siendo inocente, o para que colabore con ellos contra Irán, o para que revele secretos de su investigación para favorecer a empresas americanas en el sector. Todo es posible. A lo que me habías preguntado en antes, al parecer, según los abogados, según dice el periódico Guardian, los abogados de él dicen que no hacía falta licencias para exportar estas proteínas recombinantes porque es material médico, por lo tanto no hacía falta licencias especiales, no había violación de las sanciones. Eso a tu anterior pregunta, y es muy interesante lo que dice la distinguida invitada, y hay que tomarlo en cuenta que los sucesos de la detención del estudiante cuando le confiscaron las proteínas en el aeropuerto de Atlanta el 6 de septiembre de 2016 todavía tengo entendido que estaba vigente el acuerdo de Obama. Bien. O sea, fue Trump que lo canceló después, se salió el año pasado. Entonces, ¿qué pasa? Que de manera retroactiva están acusando a Soleimani de algo. Eso me recuerda a la mala fe cuando en la guerra hispanoamericana de 1898 el cañonero americano Nashville apresó al mercante español Buenaventura al vapor, y como ocurrió unos días antes de la declaración formal de guerra del Congreso americano contra España, pusieron de manera retroactiva la declaración de guerra 3 días antes, que no había sido así porque el barco fue atrapado en tiempos de paz. O sea que hay una mala fe que ya se puede ver de parte de la justicia americana. Lajos, la otra pregunta es, las proteínas recombinantes desde 1975 se consideraron peligrosas, aunque después se emitieron protocolos internacionales para su manejo, pero existe todavía la preocupación científica de que si salen del laboratorio pueden poner en peligro el medio ambiente y al ser humano por su capacidad tan rápida de mutación. Pregunta, ¿es posible que Estados Unidos quiera retener al científico iraní para hacer con su conocimiento armas biológicas? Bueno, todo es posible, todo es posible. Bien. Gracias, Lajos. A ver, dame tu pronóstico, Beatriz, ¿qué se viene bajo toda esta presión? Incluso el canciller Zarif también anunció que había entregado una lista de intercambio de prisioneros y que muy pronto se iba a saber de la liberación del doctor Soleimani. Sí, de hecho fue el pasado lunes, ¿no?, cuando el Ministerio de Exteriores iraní entregó supuestamente esa lista de intercambio de prisioneros, entre los nombres figuraba el nombre del doctor. Bueno, pues esto es un paso más por parte del gobierno iraní en intentar solucionar por vía diplomática la tensión que existe y persiste con Estados Unidos, mientras el quehacer de Estados Unidos es seguir manteniendo las sanciones, presionando económicamente y comercialmente a Irán e incluso a los países que también intervienen, países como por ejemplo todos los de la Unión Europea o terceros países como Turquía, que también se han visto afectados. Sin duda el incremento de la tensión y de la presión es un camino que no va a abandonar Donald Trump. Es parte de su política exterior
exterior y así la va a mantener hasta por lo menos que haya elecciones. Si le favorecerá o no, lo dudo, porque dudo que la población estadounidense quiera de nuevo entrar en un conflicto, además conflicto, pues si son como los últimos de Estados Unidos, bastante fallidos, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé en qué le puede beneficiar, si es parte, pues bueno, de esta orquestación propagandística que gira siempre en torno a la política exterior de Donald Trump, pero sin duda la administración estadounidense no se lo va a poner nada fácil. Gracias, pues sin duda dentro de 50 años sabremos qué habrá pasado con todo ese conocimiento científico. Gracias a los dos. Beatriz, gracias. Layos, un abrazo. Gracias a ustedes. Estados Unidos pues sigue con máxima presión, no solo contra Irán, sino en la región misma. Una presión que cambió de activa a pasiva. Vea usted por qué, porque Trump se retiró de Siria para dejar pasar a Turquía para que atacara hacia los kurdos, ya se lo explicamos la otra vez, pero de alguna forma estaba pasivamente, indirectamente, empujando a un enfrentamiento entre kurdos y turcos. Hoy parece que la paz vuelve y Donald Trump quiere llevarse la gloria diciendo que él fue el pacificador, pero hay en realidad muchas cosas escondidas. ¿Cuál es realmente el papel de Turquía y por qué ahora se reúne con Rusia? Mañana aquí en Detrás de la Razón, el presidente turco Erdogan se ve cara a cara con el presidente ruso Vladimir Putin. Buenas noches.